Bueno, entonces estábamos en que estábamos viendo el tema de elementos de circuito, que había dos tipos, pasivos y activos. Dentro de los activos, que son los que suministran energía, hay dos tipos, ¿sí?, fundamentales: la fuente de tensión y la fuente de corriente, ¿sí? Y dentro, a su vez, hay dos tipos. Tenemos las dependientes, dijimos, y las independientes. ¿Ok? Bueno. En el caso, vamos a ponerlo A y B. En el caso de fuentes dependientes, ya sea de tensión o de corriente, una fuente, exactamente al revés, perdón, empiezo por las independientes. Perdón. ¿Sí? Esta sería la simbología de una fuente de tensión, B, ¿sí?, una fuente de tensión independiente, y una fuente de corriente la vamos a graficar con una especie de triángulo, flecha que apunta hacia B. ¿Sí? Acá vamos a tener la tensión más menos B, y acá vamos a tener una corriente I. ¿Sí? Y luego va a aparecer una tensión B. ¿Sí? Ahora, esta tensión B, una fuente, o sea, la corriente que circule luego, va a depender del circuito que yo conecte acá. ¿Ok? Cuando yo tengo una fuente de tensión, la corriente va a depender de mi circuito. De igual forma, en una fuente de corriente, lo que me impone es una determinada corriente. Y va a aparecer la tensión en función del circuito que yo tenga conectado. Dicho de otra forma, el gráfico de una fuente de tensión, esta es una fuente de tensión ideal y una fuente de corriente ideal. Si yo hago un gráfico tensión-corriente para una fuente de tensión, ¿qué va a hacer? Me va a dar la misma, una fuente de tensión ideal, independiente, me va a dar una tensión constante, independientemente de la corriente que me esté suministrando, ¿sí?, o que me pide el circuito. ¿Ok? Por supuesto, esto en la realidad no ocurre, ¿no? Porque si me diera toda la corriente que yo le pidiera a cualquier fuente, bueno, estaría creando energía. La fuente, al final, esto cae. Pero digamos, en líneas generales es, para mi aplicación, entrego una tensión constante independientemente de la corriente. De igual forma, una fuente de corriente, ¿sí?, si yo hiciera un gráfico tensión-corriente, va a ser así. ¿Sí? O sea, me va a entregar la corriente para la cual fue especificada, independientemente de la tensión que aparezca entre sus bornes. ¿Ok? Bueno. ¿Se puede? Perfecto. Sí, sí. Vamos. Ahora bien, no sé si entraron todos. Claro. Los símbolos que vamos a utilizar normalmente para las fuentes, puede ser para fuentes de corriente, para fuentes de tensión, perdón, pero es lo mismo para fuentes de corriente, ¿sí? Fuente de tensión, que vamos a usar a lo largo de toda la materia, ¿no? Cuando hablemos de fuente de tensión de continua, que ya vimos que había dos tipos, continua y alterna, vamos a utilizar esta simbología, que hace un rato la vimos, ¿eh? O, indistintamente, vamos a utilizar esta simbología, ¿sí? Cualquiera de las dos son fuentes de... Profe, Sí, Lucas Camarota quiere entrar. sí, ya le di. No sé si entró, creo que sí. Gracias. Les decía, esto sería la simbología para que vamos a utilizar de acá en adelante de la materia para simbolizar fuentes de tensión de corriente continua. Ahora, para fuentes de alterna vamos a utilizar generalmente esta simbología. ¿Sí? Fíjense, acá era B o B en mayúscula y acá va a ser B en minúscula. ¿Ok? Esto para corriente alterna.
Independientemente, en general nosotros vamos a usar, por eso está en simbología, fuentes de senoidales, ¿sí? Pero bueno, esto es genérico, podría ser también una fuente de onda cuadrada, aunque el símbolo más correcto sería así, en ese caso, pero bueno, no importa. En general, una fuente cuya tensión depende del tiempo va a ser así. De igual forma, es para los símbolos para fuentes de corriente, ¿sí? Vamos a tener una. Nada más que acá no hay dos símbolos, ¿sí? Ya lo vimos. Vamos a ver una fuente de corriente, ¿sí? La corriente continua. Y para alternar lo mismo, ¿sí? Va a ser una I, una fuente de corriente. Bueno, acá es lo mismo, una simbología, una fuente de corriente, o podemos poner directamente también la flecha. Lo que lo va a distinguir, ¿sí? Es, si estamos hablando de alternoma, la mayúscula o la minúscula. ¿Ok? Ahora, esto eran fuentes independientes. Mencioné que tenemos dos tipos de fuentes. Tenemos fuentes independientes y fuentes dependientes. O fuentes dependientes o, como se las conoce, controladas. ¿Controladas por qué? Bueno, controladas o dependientes de alguna otra variable del circuito, ya sea de tensión o corriente. ¿Qué quiere decir con esto? Dentro de este mundo de fuentes dependientes hay 4 tipos posibles. ¿Sí? ¿Qué va a ser? Por ejemplo, vamos a tener una fuente, por ejemplo, de tensión controlada por corriente. Podemos empezar por tensión. Una fuente de tensión controlada por tensión. Una fuente de tensión controlada por corriente. O podemos tener una fuente de corriente controlada por tensión. O una fuente de corriente controlada por corriente. Estos son los 4 tipos de fuentes controladas que hay. Parece algo trivial, pero ya van a ver cuando veamos más adelante el modelo del transistor, ¿sí? Tanto para el transistor bipolar de juntura como para el MOSFET, ambos transistores terminan siendo, en su modelación, para poder interpretarlo, una fuente de corriente controlada por tensión. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí, a quien le mandé la invitación. Gracias. Bueno, pudo entrar finalmente. Bueno, bienvenida Sofía, entiendo que recibiste el correo. Te perdiste un poquitito. Bueno, decía, de fuentes dependientes hay 4 tipos, ¿sí? Por ejemplo, la simbología, por eso decía, las fuentes controladas para nosotros son útiles para, modelizar elementos como, por ejemplo, transistores o operacionales. Si bien en esta materia no vamos a ver operacionales, para transistores, sí. Van a ver que justamente, fundamentalmente es esto, ¿sí? El real transistor, incluso bipolar, se puede modelar como una fuente de corriente controlada por tensión o una fuente de corriente controlada por corriente, con cualquiera de estas cosas. Ya lo vamos. ¿Sí? La simbología típica de una fuente de corriente, de una fuente controlada, voy a poner un ejemplo de todas las 4, por ejemplo, una fuente, el caso, por ejemplo, bueno, el que justo le dije, una fuente de corriente controlada por tensión. Fuente de corriente controlada por tensión. Sería, por ejemplo, una fuente así, de corriente, y donde su valor, por ejemplo, fuera, por ejemplo, ¿no? 10 por B. ¿Quién es esta B? Bueno, es la tensión, ¿sí? De otro elemento del circuito. O sea, la tensión entre bornes de algún otro elemento del circuito va a ser la que me controle la corriente que me va a entregar esta fuente. ¿Ok? Por supuesto, esto todo tiene unidad de ampere. Así que este 10 tiene unidades. Porque ¿para qué esto de ampere? Porque si esto es volt, este 10 claramente, ¿sí? Tiene que ser como para que me cierren las unidades. Si esto es volt, tengo que tener ampere sobre volt. ¿Sí? O sea, uno lo pone así, pero las unidades tienen que cerrar para que todas las fuentes sean ampere. ¿Sí? Que es la unidad de corriente que ya vimos. ¿Ok? Bueno. De nuevo, nosotros hago esta introducción de fuentes controladas porque
la modelización de los transistores es una fuente controlada. Por supuesto, en materias que le siga a esta, como teoría de circuitos, van a haber un montón de circuitos donde van a tener fuente controlada de todos los colores y análisis de circuitos más complejos que los que vamos a ver acá y métodos de análisis de circuitos. Acá nos vamos a olvidar en ley de Ohm, ley de Kirchhoff, que ahora vamos a ver, y no mucho más para resolver todos los circuitos que tenemos que ver prácticamente en toda la materia. Bueno, ¿hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, sigo. ¿Se entiende por lo menos? Bueno, ahora vamos a una de las leyes fundamentales para resolver todos los circuitos de acá en adelante, ¿sí? Vamos a ver 3 leyes fundamentales. La fundamental, muchos ya la deben conocer, la ley de Ohm. ¿Sí? Como les decía, a partir de la ley de Ohm y luego vamos a ver las leyes de Kirchhoff, vamos a poder resolver cualquier circuito en toda la materia. Hay otros métodos para la resolución de circuitos cuando ya son un poco más complejos, que se llaman método de malla, método de nodo, pero eso, como digo, escapa al alcance de esta materia porque lo van a ver en la materia que le sigue para analizar otros circuitos. Por ahí más complejos en cuanto a la cantidad de componentes que tienen, ¿sí? Bueno, para introducir primero la ley de Ohm, hay que decir que, bueno, todos los materiales en general, tienen un comportamiento característico de resistencia al flujo de cargas, o sea, de oponerse a la circulación de corriente. ¿Sí? Esa característica o esa propiedad física de los materiales la denominamos resistencia, que ya la mencionamos varias veces, ¿no? Resistencia. Cuya unidad, la resistencia, se mide en una unidad que es el ohm, justamente, y la letra omega, griega. ¿Sí? Entonces, la resistencia es una propiedad física de oposición a la corriente, o sea, limita el flujo de corriente, ese sería su punto. Si nosotros tuviéramos un material genérico, no sé, lo grafico así, un cilíndrico, donde tiene un área A, y acá supongamos que tiene un largo L, ¿sí? La resistencia se define como ρ, la letra ρ, por el largo sobre área. Donde ρ, ¿qué es? Es la resistividad del material. No sé si se llega a ver hasta ahí. ¿Se llega a ver? ¿Resistividad del material? No, no creo. Solo resistividad. ¿Ahora sí? ¿Mejoró? Ahí está perfecto. Buenísimo. Resistividad del material, la unidad de ρ va a ser ohm por metro. Bueno, L es unidad de la longitud del material, ¿no? Una unidad de metro. Y A es el área, ¿no? El área transversal, que va a estar en metro cuadrado. ¿Sí? La resistividad, la resistencia, o la resistividad, ¿no? Van de la mano, de los distintos materiales. ¿Puedo borrar acá las unidades? Sí, profe. Borró. Sí, sí. Gracias. Los distintos materiales, voy a poner unos ejemplos para que se entienda de qué estamos hablando. Acá le pongo resistividad, es lo que vimos recién como ρ, o sea, ohm por metro. ¿Sí? Y acá, ¿cuál sería su uso? Bueno, un material que todos conocemos, por ejemplo, el cobre, ¿no? El que se hacen todos los cables, básicamente. Por ejemplo, su resistividad es 1,72 por 10 a la menos 8, y cuál su uso es, obviamente, conductor. O sea, tiene una muy baja resistividad, ¿sí? O sea, se opone muy bajo a el flujo de corriente, ¿sí? O limita poco. Otro, por ejemplo, el aluminio. Aluminio. ¿Sí? Este, por ejemplo, tiene una resistividad un poco más alta, ¿sí? ¿Sí? También es conductor. Pero luego aparecen los que van a ser de interés para nosotros. El germanio,
por ejemplo, y el silicio. Por ejemplo, el germanio tiene una resistividad de 47 por 10 a la menos 2. Y el silicio de 6,4 por 10 a la 2. Y estos son los que se denominan semiconductores. ¿Sí? Justamente, tienen una resistividad no tan baja como los metales, pero tiene una resistividad intermedia. Luego, por ejemplo, podríamos pasar para los dos extremos, papel, el vidrio. El papel tiene una resistividad de 10 a la 10 y el vidrio de 10 a la 12. Estos claramente que son aisladores o aislantes, ¿sí? ¿Ok? Justamente los semiconductores, los transistores, se van a aprovechar de esta propiedad, ¿sí? Fundamentalmente vamos a hablar de silicio. ¿Ok? Bueno, voy a borrar. Dicho esto, ahora que tenemos el concepto de resistencia, resistividad, la simbología que se utiliza para una resistencia, ya la conocen, para la voy a hacer más linda. Esa es la mía, ya se van a acostumbrar. Este es el símbolo de una resistencia. Y la ley de Ohm, ¿qué dice? Que la tensión que aparece sobre una resistencia es directamente proporcional a la corriente que lo atraviesa, ¿no? Esa constante de proporcionalidad justamente es la resistencia, o sea, la tensión de la resistencia en volt es igual a la corriente en ampere y esto es unidad de Ohm. ¿Sí? Fíjense que la ley de Ohm, aunque nadie lo dice, está definida con la convención pasiva de signos que antes dijimos. O sea, la corriente está entrando por el borne positivo y por eso la ley de Ohm es positiva, o sea, en este sentido, o sea, tiene polaridad. Si por el contrario la corriente estuviera entrando, y esto es muy importante al momento de que desarrollen circuitos, porque esta pequeña diferencia que voy a decir ahora les hace cometer un error en todo el análisis de un circuito y en el resultado, tanto en esta materia como en las que siguen. Si la corriente, por el contrario, estuviera entrando por acá, entonces B sería menos I por R. ¿Ok? O sea, B I por R se define con la corriente entrando por el borne positivo. ¿Sí? Bueno. Dos extremos, que es un cortocircuito. Un cortocircuito es una resistencia igual a 0. ¿Sí? O sea, B igual I por R va a ser igual a 0. ¿Cómo se simboliza un cortocircuito? Bueno, con un cable, ¿no? Donde estos son todos son los dos bornes, sí. Y por otro lado vamos a tener un circuito abierto. ¿Sí? Un circuito abierto. En un circuito abierto R tiende a infinito. ¿Sí? En ese caso, no sé si se llega a ver, el límite de R tendiendo a infinito de B sobre R es igual a 0. ¿Y cómo se simboliza un circuito abierto? De esta forma. ¿Sí? Lo último, Acá. Pablo, de ahí abajo no se ve. Esto lo de acá abajo. ¿Acá? De la parte izquierda, sí. Sí, perdón. Subo un poquito acá. Decía que un circuito sería el límite de R tendiendo a infinito de B acá de espejo, de B sobre R, y es igual a 0. O sea, la simbología de un circuito abierto es esta, en general. ¿Sí? Estos son los dos bornes originales, vamos a llamarlos A y B. ¿Sí? Y acá la corriente va a ser, obviamente, igual a 0. ¿Sí? O sea, en un cortocircuito la tensión es igual a 0, la tensión es igual a 0, y en un circuito abierto la corriente es igual a 0. ¿Sí? Serían los dos límites. A veces, ¿sí?
vamos a definir también, a veces no, porque vamos a ver, tenemos la definición de conductancia, ¿sí? Conductancia. Conductancia simplemente es al revés, así como la resistencia se oponía, o sea, era la propiedad que se oponía al flujo de corriente, la conductancia sería la habilidad de un elemento para conducir corriente. Entonces, y se define como la inversa de la resistencia. ¿Sí? Esto es conductancia, generalmente la letra G. ¿Sí? Su unidad, como está ahí, es 1 sobre ohm, o Siemens, como la marca. Siemens, ¿sí? Es la unidad de conductancia. Por último, para cerrar, antes de que se me termine, porque ya me salió el mensajito, la potencia disipada en una resistencia, o potencia absorbida, ya sabemos que por definición, vimos que P era B por I. Utilizando la ley de Ohm, podemos reescribir esto como la famosa ecuación I cuadrado R, ¿sí? O B cuadrado sobre R. En términos de conductancia, ¿están todos? Me quedé solo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Perdón. B cuadrado por G o I cuadrado sobre G. Fíjense que la potencia no es una función lineal, ¿sí? La potencia, ¿sí? Es una función cuadrática. Pero como tanto R como G son valores positivos, la potencia disipada en una resistencia no queda otra que sea positiva. ¿Ok? Este es un valor positivo, esto es positivo, lo mismo. ¿Sí? ¿Ok? Estas son todas las formas diversas de calcular la potencia disipada en una resistencia. Cualquiera es válida. Puede ser B por I, I cuadrado R, lo que sea. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Buenísimo. Profe, fuera de tema, Sí. aparte, la resistencia no entra en los semiconductores, obviamente, ¿no? ¿En qué sentido me decís que no entra? Por la capacidad de conducir. Sí, justamente lo que entra es la resistividad. Justamente un semiconductor, al tener una resistividad, al ser un semiconductor, tiene la posibilidad, cuando ya lo veamos, con determinadas características constructivas, de transformarlo en un conductor, ya por una propiedad propia del material. ¿Me entendés? Perfecto. Luego nosotros obviamente, vamos a combinar transistores con infinidad de resistencias, ¿no? En un circuito. Bueno, ¿hasta acá está, más o menos? ¿Alguna duda más? Esto se va a cortar en cualquier momento, por lo menos me salió. Yo lo que haría mi idea es dar las leyes de Kirchhoff, y si se corta, las vuelvo a dar la clase que viene. Y si no se corta, buenísimo. ¿Está bien? Bueno. Entonces acá a nivel repaso, vimos definición de corriente, definición de tensión, definición de potencia, vimos ley de conservación de la carga, ley de conservación de la potencia, energía, acabamos de ver la ley de Ohm, concepto de resistividad, y ahora dos leyes fundamentales que nos van a servir para resolver todos los circuitos de esta materia junto con la ley de Ohm. Siguen entrando, junto con la ley de Ohm, que son a ser las leyes de Kirchhoff con doble H y doble F. Kirchhoff. ¿Sí? Y sí, la ley de Kirchhoff. Hay dos leyes de Kirchhoff. La que se llama ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Ley de corrientes de Kirchhoff y ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Sí? Esta es la ley de corrientes de Kirchhoff y ley de tensiones, pongo para no escribir todo, ¿sí? Ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Sí? Antes de ver ambas leyes,
vamos a hacer una pequeña introducción si tuviéramos a lo que se llama, a lo siguiente. Luego volvemos a esta A y B. Es una introducción a qué se define en un circuito como una rama, qué se define en un circuito como un nodo y qué se define en un circuito como un lazo. ¿Sí? Una rama representa a un elemento, ¿sí?, del circuito. A cualquier elemento del circuito representa una rama. Un nodo es un punto, ¿sí?, donde se conectan dos o más ramas. Ahora vemos un ejemplo en un circuito práctico. Y un lazo, lo estoy poniendo en este orden, ¿sí? Esto es rama, esto es nodo, y lazo, ¿sí?, es cualquier camino cerrado. Perdón, me Sí. estaba diciendo que queda menos de un minuto ya. Bueno, si se corta, no sé cómo están de voluntad ustedes, si quieren que terminemos con la ley de Kirchhoff hoy o quieren, ¿qué hora es ya? 8:20.